Hoy nuestro Real vuelve a nacer, solo los fieles lo vamos a ver. Pienso en el escudo, se me endereza la piel. Buenas futboleros, buenas futboleras, vídeo nuevo para comentar el Club Deportivo Ebro, Sociedad Deportiva Egea. Y digo comentar porque vamos a repasar un poco de historia de estos dos conjuntos y sobre todo de los enfrentamientos que ha habido entre estos equipos, ya que este fin de semana en la 24ª jornada de Liga de Segunda División B, Grupo 3, hay derbi aragonés y se enfrentan entre sí esta temporada, que están en la zona baja de la clasificación y luchando pues por el mismo objetivo ahora mismo, la permanencia en la categoría de bronce. Repasamos un poco la actualidad y vamos a empezar por un partido que se vivió en la temporada 2010-2011 en el Estadio Municipal del Carmen del barrio de la Almozara, que iba a acabar con 0-5 victoria por parte del Egea, un Ebro que en esa temporada luchaba por la permanencia y el Egea llegaba luchando por meterse en los playoffs de ascenso a Segunda División B. Y es que de normal el Ebro ha sido un equipo que estaba entre tercera regional preferente y el Egea siempre solía estar de mitad de tabla hacia arriba en la categoría máxima del fútbol regional aragonés. El resultado de ese encuentro en esa temporada iba a acabar con 0-5 a favor del Egea y los goleadores iban a ser Diego Gómez, que marcaría un hat-trick, Edu Roldán, exjugador del Huesca, entre otros, que marcaría el cuarto, y David Maiz, que marcaría el definitivo gol de la manita, el quinto, en el 83, exjugador de La Muela, Huesca, Eibar, Egea, Ebro hasta hace pocas temporadas y otra vez, o ahora mismo en la actualidad, está en el Egea. En Segunda División B, el Ebro ha estado 4 temporadas, contando esta, y el conjunto egeano ha estado 2 contando la actual. La temporada pasada hubo empate a 0, se repartieron los puntos, tanto en el Carmen como en la Ciudad Deportiva Municipal de Egea. Y esta temporada, el partido de ida que se disputó en la Ciudad Deportiva Municipal de Egea, hubo también empate, reparto de puntos, pero un gol para cada uno, es decir, 1-1. Esta temporada no se disputa el partido en el Carmen, sino que se va a disputar en los campos de la Federación Pedro Sancho, ya que el Ebro, el primer equipo, quiere seguir creciendo deportivamente y le parece mejor instalación el Pedro Sancho que el Carmen. Las categorías bases sigue jugando en el barrio de la Almozara. También el Ebro ha estado 19 temporadas en tercera, como bien decíamos antes, estaba entre tercera y regional preferente. Y el Egea 44 temporadas en tercera división, era un equipo que estaba de mitad de tabla hacia arriba. Nos vemos en otro vídeo, darle like, suscribiros, disfrutar del del derbi este fin de semana. Adiós. Vamos chavales, mantengan la calma, vamos a salir de esta con nuestras armas. Nuestro león volverá a rugir, pase lo que pase, vamos a sobrevivir. La Romareda significa sonreír, aunque a veces no os toque sufrir. Si quieres saber todo de este team, tú te deberás suscribir. Yo la Romareda